¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 39 de este curso llamado Mella de Rechazo, aquí en este canal de YouTube que tiene más de 50 videos a la fecha. El tema que veremos hoy es tipos de vela de retracción con mechas. ¿Qué veremos hoy? Partes de una vela, y las velas de retracción y tipos de velas de retracción. Ahora, las velas de retracción. Para lectura de esta vela solo utilizaremos el máximo y el mínimo de las velas, o sea, las mechas, y ahí le asignaremos un nombre. Por eso veremos la parte de la vela. De pronto aquellos traders que primera vez que entran a este canal, nosotros operamos las mechas, ¿no? Y para aquellos que son principiantes, de pronto no tienen muy claro cuáles son las partes de la vela, les explicaré. Y también hay un video en este curso, en la lista de reproducción, el primer video que hablan sobre las velas. Si quieren ampliar, quisieran ampliar más este tema para aquellos principiantes o aquellos que entran por primera vez a este canal. Los tipos de velas de retracción. Existen 5 tipos de velas de retracción con sus respectivas variantes. Inicialmente no nos interesa el color de las velas, ni tampoco si es una vela alcista o una vela bajita. Solo nos interesa por el momento el precio alcanzado por las mechas. Lo demás lo veremos en la próxima clase. Entonces, las configuraciones de las diferentes velas, de acuerdo a los tipos de velas de retracción, lo veremos posteriormente. Entonces, inicialmente vamos a conocer en esta clase los tipos de velas de retracción que existen, y en la siguiente clase vamos a mirar dentro de un gráfico este tipo de velas que existen de acuerdo a la clasificación que le vamos a dar el día de hoy. Entonces, están la primera, que son las up, que significan arriba, tienen dos variantes. Tenemos las down, que significa abajo, tiene dos variantes. ¿Qué significa variante? Dos tipos de vela en sí misma, ¿no? De la clasificación. Tenemos la tercera, que es la inside, que significa en la parte interna, tiene una variante. La cuarta tipo de vela, que es la outside, que significa en la parte interna, externa, perdón, y la gris, que tiene 3 variantes. Entonces, miraremos cada una de las clasificaciones y a su vez miraremos cada una de sus variantes. Pero antes de eso, definiremos lo que son las partes de una vela para poder mirar, porque nos vamos a apoyar solamente en las mechas para hacer la clasificación. Entonces, para aquellos que son nuevos, en una vela alcista, la parte B rectangular, el cuerpo de la vela. Vemos que el precio tiene su apertura aquí, su cierre. Tiene el precio máximo, que es la mecha superior, y tenemos el precio mínimo, que es la mecha inferior. Aquí es donde nos vamos a ubicar nosotros para hacer la clasificación de las velas en las mechas, que es el precio máximo y el precio mínimo. Tenemos lo mismo en una vela bajista. Tiene su apertura en la parte de arriba y su cierre en la parte de abajo. Tenemos igual la mecha de abajo, que es el precio mínimo, y la mecha superior, que es el precio máximo. ¿Sí? Aquí es donde nos vamos a clasificar nosotros ahorita. No vamos a tener en cuenta el color de las velas por el momento. Solamente quiero que aprendan cómo está relacionada una vela de acuerdo a su cuerpo y al tamaño de las mechas con relación a la vela anterior. Es lo que primero vamos a utilizar. Y después, en la clase siguiente, como les dije, vamos a mirar ya en un gráfico con colores de vela cómo iría la clasificación y cómo operaríamos nosotros un escenario parecido. Entonces, la primera característica que tenemos en cuenta, la primera clasificación, perdón, es la vela O, que significa arriba, y en su primera variante sería el precio máximo alcanzado es más alto que el anterior. Entonces, en la segunda vela, este alto es más alto que el anterior. Y el precio mínimo, ya sabemos que el precio mínimo está abajo, alcanzado es más alto que el anterior. Entonces podemos ver que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, el alto es más alto, ¿no? Entonces, por el momento tenemos ese concepto. ¿Por qué no tenemos rojo y verde? Porque, como les dije, no nos interesa el color, ¿no? Mientras vamos a aprender lo importante que es el concepto y saber que cuando estamos dentro del gráfico, qué significan esas mechas, qué rompimiento de estructura.
Ahora, la segunda variante, el precio mínimo es igual al de la vela anterior y el precio máximo es más alto que el de la vela anterior. Entonces aquí tenemos un microtecho, ¿no? Microsuelo, perdón, corrido. Ahora tenemos la segunda clasificación, que son las velas down, que significan abajo. ¿Por qué significan abajo? Porque miramos que arriba, que no sea up, era hacia arriba, entonces la vela, la vela primera, la segunda, con relación a la anterior, tenían los máximos y mínimos más altos. Ahora estén en la parte de abajo, quiere decir que las velas, con relación a la anterior, tienen la mecha mirando hacia abajo, la parte de abajo. Ahora, el precio máximo es más bajo que el anterior, como podemos ver, y el mínimo, la parte de abajo, también es más bajo que el anterior. Entonces tenemos máximo y mínimo más bajo que el de la vela anterior. Ahora, la segunda variante, los máximos son idénticos, o sea, están al mismo nivel, pero la segunda vela, el mínimo es más bajo que el de la vela anterior. Entonces tenemos que los mínimos son iguales y abajo, esto también se conoce como pivote. Todo este tema lo veremos más adelante, un poco más detallado, para que comprendamos un poco más al momento de operar los diferentes escenarios que tenemos con mecha. Entonces, esto aquí puede ser un microtecho, ¿no? Un techo, que también lo conocemos, ¿no? Entonces, esto ya lo tocamos en un tema anterior, lo podemos complementar con lo que estemos dando ahora y lo que demos en las clases posteriores, ¿no? Y ampliará mucho más el campo visual al meter una operativa. Todos estos conceptos suman de a granito, ir conjugándolo en nuestra mente y harán que nuestra operativa sea cada día mucho más efectiva. Ahora tenemos las velas, que es la tercer tipo de velas, que son las inside, que significan en la parte interna. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el máximo es más bajo que el de la vela anterior y el mínimo es más alto. Entonces tenemos más bajo el máximo y el mínimo es más alto. Digamos que esta vela quedó atrapada con la primera vela, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Nosotros operamos y a veces no tenemos en cuenta estos pequeños detalles al momento de operar. Ahora, tenemos el cuarto tipo de vela, que es el outside, que significa en la parte externa. Aquí tenemos un caso contrario al del anterior. Miramos que el máximo es más alto que el de la vela anterior y el mínimo es más bajo que el de la vela anterior. O sea, rebasan los dos extremos a la vela anterior. Esto como si fuera una vela envolvente, ¿no? Porque cubrió toda la vela anterior, ¿no? Mientras que el caso de del tipo de vela 3 era una vela interna, ¿no? Porque fue cubierta por la anterior, ¿no? Ahora tenemos el, tipo, el, cinco, pues, el quinto tipo de vela, que son las velas de color gris, o velas grises, que también se conoce. Ahí tenemos la primera variante, donde ambos extremos son idénticos, o sea, tanto el máximo como el mínimo están a la misma altura. También se conoce como velas gemelas, ¿no? Cuando tienen el mismo tamaño. Tenemos la segunda variante del tipo de vela gris, donde los mínimos son idénticos, pero el máximo es más bajo que el de la primera vela. Entonces tenemos mínimos del mismo tamaño y el máximo es más bajo que el de la primera vela. Y tenemos la tercera variante, donde los máximos son idénticos y el mínimo es más alto que el de la vela anterior. Entonces, chicos, hasta aquí terminamos lo que tiene que ver con las, las velas de retracción. Ojo, importantísimo. Aquí tenemos en todas estas variantes, con los 5 tipos de clasificación de velas, lo que puede ocurrir con razón de una vela anterior con la siguiente, que tengan mecha en ambos extremos. O hay velas que no tienen mecha. Hay velas que tienen mecha en un extremo y en otro no. Hay mechas que tienen perdón, mecha en ambos extremos, ¿no? Entonces, puede que haya otro tipo de variantes donde la primera vela tenga mecha y la segunda no, o viceversa, ¿no? Y que alguna tenga hacia arriba, hacia abajo. Pero siempre nosotros miramos el comportamiento de la vela con relación a la anterior para ver si la fluidez entre vela y vela, que es el flujo imperante,
se mantiene. Recordemos el tema anterior que hablamos, y en los dos anteriores hablamos del mercado fluido y de la fluidez, o sea, del flujo imperante, ¿no? Eso es importantísimo que esos conceptos, aquellos que no han visto los videos anteriores, lo vean para ir entendiendo un poco más esta clase de los tipos de clasificación de las velas de retracción y más ahora que entremos al próximo tema y a los temas siguientes, en los cuales iremos enfocados básicamente en las velas. Entonces no nos enfocaremos casi en las estructuras del gráfico, sino más que todo entre vela y vela, que es donde muchas veces fallamos nosotros. Este es un tema, una clase corta, porque como le digo, nada más me interesa que aprendan los conceptos. Los nombres no es necesario que nos lo aprendamos de los diferentes tipos de velas, enfoquémonos más en los comportamientos entre vela y vela, de la vela anterior y la vela actual vela, ¿no? Y donde nos enfocamos. En base a eso, podemos ir tomando decisiones de acuerdo al comportamiento del gráfico, de acuerdo a eso y a la fuerza de esa vela, donde nosotros vamos a mirar para tomar una determinación a medir nuestra operativa. Bueno, chicos, aquellos que no son, no decía que son nuevos, en la descripción de este video y en el primer comentario fijado encontrarán un link que lo llevará a un canal de Telegram. Ahí compartimos información importante y también se presentan o se envían imágenes con operaciones basadas en esta técnica que he llamado MIR, que significa mecha y rechazo, con sus respectivas explicaciones. La que quiera aprender esta técnica puede entrar al canal de Telegram y aprender más a profundidad esta hermosa técnica. Aquellos que aún quieran aprender más, adicional de los videos gratuitos de aquí de YouTube y lo que se aprende en ese canal de Telegram y quieran acelerar su proceso y evitar seguir quemando dinero en el broker, pasando por un proceso largo, a veces frustrante, pueden hacer una mentoría personalizada, la cual ofrezco yo. No es obligatoria y toda aquella persona que desee acelerar su proceso. Aquellos que quieran aprender de forma eh, didáctica o autónoma, lo pueden hacer a través de la lista de reproducción que existe en este canal de YouTube, en el cual yo he llamado curso de mecha de rechazo. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.